Tras la abdicación del rey Amadeo I de Saboya, el 11 de febrero de 1873, las Cortes españolas proclamaron la primera república de la historia de nuestro país. El corto reinado de Amadeo fue provocado por las dificultades que encontró por el camino en sus 2 agitados años de corona, en los que tuvo que enfrentarse a la Guerra de Cuba, a la Tercera Guerra Carlista, a las insurrecciones republicanas y a los monárquicos alfonsinos que pedían la restauración borbónica. La mañana del 11 de febrero, Madrid amanecía con la noticia de la abdicación del rey publicada en el diario español La Correspondencia, lo que provocó que inmediatamente todos los federales madrileños se abarrotaran las calles de la ciudad pidiendo la república. Apoyados también por los republicanos de Barcelona, los jefes de distrito amenazaron al Congreso de los Diputados con una insurrección si no proclamaban la república. El Congreso y el Senado se reunieron en un proceso de debate en el que los republicanos presentaron una moción para que ambas cámaras, constituidas en la Asamblea Nacional, aprobaran la república como forma de gobierno. El político republicano Emilio Castelar pronunció su discurso afirmando que con Fernando VII murió la monarquía tradicional, con la fuga de Isabel II a la monarquía parlamentaria, con la renuncia de don Amadeo de Saboya a la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, muerto por sí misma. Nadie trae la república, la traen todas las circunstancias. La trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. A pesar de que el entonces presidente del gobierno, Manuel Ruiz Zorrilla, se pronunció en contra, la Asamblea Nacional proclamó la República por 258 votos a favor frente a 32 en contra. El primer periodo español de la República duró hasta el 29 de septiembre de 1874, tan solo 22 meses. Se trató de una experiencia política corta y inestable, debido a la variable situación que había dejado tras de sí los numerosos conflictos que habían tenido lugar durante el reinado de Amadeo I, la Tercera Guerra Carlista, la sublevación cantonal y también la Guerra de los 10 años cubana, que marcaron profundamente a la sociedad de aquella época. Además, en sus primeros 11 meses se sucedieron 4 presidentes diferentes del Poder Ejecutivo, hasta que llegó el golpe de Estado del general Pavía el 13 de enero de 1874, que dio paso a una república unitaria bajo el mando del dictador Serrano. Con una situación económica, social y política muy inestable y complicada, agudizada por la gran crisis mundial de 1873, Estanislao Figueras asumió el mando del primer gobierno de la República, al que a lo largo de los 22 meses sucederían 4 presidentes más, incluida una dictadura. Además de las deudas, las guerras y los problemas de falta de soldados, armamento y dinero, Figueras se enfrentó a la necesidad de restablecer el orden, alterado por las insurrecciones de los propios republicanos que buscaban la revolución, y en algunos lugares del territorio se habían hecho con el poder a la fuerza y no reconocían el poder central. Tan solo 13 días más tarde de haber formado el nuevo gobierno, Figueras presentó su dimisión, debido a que estaba bloqueado por las diferencias entre los ministros radicales y los republicanos. Tras un intento de golpe de Estado por parte del líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, se formó un segundo gobierno de Figueras, que terminó en la proclamación de una república federal, muy dividida entre republicanos intransigentes, centristas y moderados. Finalmente Figueras propuso como nuevo presidente a Francisco Pi Margall, pero los intransigentes se opusieron, y tras tener noticias de un posible nuevo golpe de Estado, Figueras huyó a Francia. Tras el nuevo intento, los moderados volvieron a proponer a Pi Margall, que fue finalmente aceptado por los intransigentes, pensando que podría resultar un buen conciliador. Pi Margall presentó un programa en el que hablaba de la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores. Esta propuesta se encontró con el rechazo de los intransigentes, que echaban en falta todas las reivindicaciones y se negaban al fin de la guerra carlista, por verla como una imposición antidemocrática. Tras un aumento de la tensión constante, la situación terminó en la llamada rebelión cantonal y la dimisión de Pi Margall tras 37 días de mandato, ya que al no lograr detener la rebelión perdió el apoyo de los moderados que propusieron a Nicolás Salmerón para sustituirlo. El gobierno de Salmerón fue reconocido como el imperio de la ley, lo que suponía acabar con los conflictos carlistas y cantonales con duras medidas que pasaban por la destitución de alcaldes y militares que mostrasen su apoyo a los cantonalistas. Estas duras medidas terminaron con el restablecimiento del cuerpo militar al completo, lo que incluía pena de muerte para los soldados que no obedecieran. Ahí comenzó el fin para Salmerón, que tras negarse a aplicar la pena de muerte a 8 soldados que habían pasado al bando carlista, dimitió. Al día siguiente, Emilio Castelar fue elegido como presidente del Poder Ejecutivo. La profunda división de la Cámara entre intransigentes, centristas y moderados provocó finalmente que las Cortes quedasen suspendidas desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874.
Entonces Castelar trató de gobernar mediante decretos, a través de los que pedía suspender las garantías constitucionales y pedía la censura de prensa. Esta política de acercamiento al sector radical se topó con el rechazo de Salmerón y sus seguidores, lo que finalmente terminó en un golpe de estado del general Pavía, que aprovechó la derrota de Castelar en una votación parlamentaria para sacar a sus tropas, lo que provocó que el general Francisco Serrano fuera nombrado jefe del nuevo gobierno. El objetivo del gobierno de Serrano era acabar con la rebelión cantonal y la Tercera Guerra Carlista, tras lo cual quería convocar unas Cortes que decidieran la forma del gobierno. Al no existir una ley superior que delimitara su poder y con unas Cortes que habían sido disueltas, quedó establecida la dictadura de Serrano. Cuando logró terminar con la revolución cantonal, Serrano puso rumbo al norte para encargarse de los carlistas, dejando al general Zavala al cargo, sustituido finalmente por Sagasta. Los radicales, que rechazaban el nuevo rumbo restauracionista que estaba siguiendo el gobierno, contactaron con Castelar y el líder radical Manuel Ruiz Zorrilla. Ambos grupos se unían para frenar la restauración borbónica que se estaba gestando. Pero la alianza fracasó finalmente debido al acuerdo al que llegó Zorrilla con Salmerón, que fue rechazado por Castelar. Cánovas del Castillo aprovechó la caótica situación y se adelantó creando el Manifiesto de Santurce el 1 de diciembre del año 1874, en el que el príncipe Alfonso, hijo de Isabel II y exiliado tras la Revolución de 1888, mostraba su disposición para reinar. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos apoyó desde el pronunciamiento de Sagunto en el norte la restauración del trono de Alfonso de Borbón. El general telegrafió a Sagasta, comunicándole su apoyo a la monarquía borbónica. El presidente del Poder Ejecutivo, Serrano, aceptó la decisión, cuando Primo de Rivera, implicado en el pronunciamiento, llegó a Madrid y ordenó la disolución. En ese momento el almirante Topete salió con otros revolucionarios del 68, como Zorrilla, para tener un encuentro con Sagasta y pedirle que sustituyeran la Capitanía General de Madrid a Primo de Rivera por Lagunero, así como pidieron que llamara a las tropas de Ávila, lideradas por un general familiar de Zorrilla. Pero Sagasta, afirmando que les llamaría al despedirse, nunca llamó ni cumplió su promesa. Finalmente, el 31 de diciembre de 1874, se creó un ministerio regencia, cuyo cometido fue esperar a que al regresar de Inglaterra el príncipe se convirtiera en Alfonso XII, poniendo el broche final definitivo a la República.